canaliculada. Entonces, donde la primera, la anillada, es en el estrecho superior, se presenta esta alteración, es estrecha la parte superior, entonces se cierra el anillo propiamente dicho del estrecho superior y por eso se denomina pelvis anillada. La canaliculada toma en contacto las tres partes de la pelvis menor, el estrecho superior, la pelvis, la excavación y el estrecho inferior de la pelvis menor. Esos diámetros de las tres partes están reducidos y el canal se acorta, digamos así, se vuelve un solo conducto en sí. Tenemos la pelvis infundibuliforme que está, digamos, a partir de la parte media de la excavación, casi va cerrándose, va obstruyéndose y se va, digamos, reduciendo en sus diámetros a partir de la parte media de la excavación, generalmente. Tenemos deformaciones del estrecho superior, como ser las pelvis planas, por ejemplo, donde los diámetros también se encuentran modificados. Aquí el diámetro anteroposterior o monte púbico está modificado, este diámetro está acortado, digamos así, y por ende se ve que es una pelvis, en su generalidad, una pelvis plana. Entonces se encuentra recortado en su diámetro anteroposterior y se denomina pelvis platipeloide a este tipo de pelvis donde se encuentra esta variación. Tenemos las pelvis generalmente estrechadas, como les he dicho, todos los diámetros se encuentran reducidos, puede ser en un 10% o en 2 centímetros, digamos así, todos los diámetros están reducidos y tenemos aquí la pelvis androide propiamente dicho, o pues puede ser una pelvis canaliculada donde todos los diámetros se reducen y reducen. Doctor, no se le escucha. Hola. Ahora sí. Ya. Ahora sí, sí. No se ha escuchado. Se corta, doctor. No, no se le escucha. Creo que su micrófono está mal. ¿Sí? Ahora sí. Ya. Si no se escucha, me dicen, ¿ya? Está bien, doctor. Tenemos entonces la pelvis transversalmente estrechada que vemos más antes primero. Tenemos la pelvis plana, que es una pelvis en la cual el diámetro anteroposterior está reducido y se la denomina también pelvis platipeloide. Entonces este diámetro reducido anteroposteriormente hace que más o menos parezca aumentado el diámetro transverso y por ende se modifica. Esta pelvis, vean, no es adecuada para que entre en la cabeza del feto, esta pelvis, porque está más enlongada en sentido transversal que en anteroposterior. Es la pelvis platipeloide que se presenta en un 60%. La pelvis generalmente estrechada es la que disminuye en todos sus diámetros en un 10% o en 2 centímetros por lo menos. Y vemos aquí que es una pelvis que está como un canal porque todos los diámetros están reducidos y eso forma un solo conducto en toda su longitud. Ahí tenemos la pelvis androide que se denomina en un 10%. Las pelvis transversalmente estrechas, que los diámetros transversales se encuentran reducidos en un 2 centímetros o un 10%, y el diámetro anteroposterior se ve que está más elongado. Entonces se diferencia eso porque está reducido los diámetros transversos. Es una pelvis antropoide y un 25% se presentan estas pelvis. Y entonces tenemos 2 centímetros de diferencia de disminución del diámetro transverso y por ende tenemos una pelvis antropoide o una pelvis transversalmente estrecha.
deformaciones que se ven propiamente dicho en la excavación en sí. Tenemos también cómo evaluar la pelvis. Ya hemos visto que la forma más cotidiana es de cuando está el producto, digamos, en el proceso del trabajo de parto, cuando está en los últimos meses, la mejor forma es de hacer una palpación, las maniobras de Leopold. Y la tercera maniobra nos muestra el encaje de la presentación en sí. Y vamos viendo si se ha encajado o no se ha encajado la presentación, si está móvil o no está móvil, y la realizamos con una sola mano y ahí vamos a saber si está encajada o no está encajada la presentación en un trabajo de parto para diagnosticar eso. Y hay que valorar si el feto tiene un peso mayor a 3.000 o es mayor a 4.000 muchas veces para ver si se adecua al canal del parto o no. Entonces, de esa forma nosotros vamos viendo si el canal, sobre todo la parte superior, el estrecho superior, está apto para que se encaje la cabeza. Y de esa forma vamos viendo. Pero ya hemos visto que cualquiera de los estrechos o de las partes de la pelvis menor, ya tanto la excavación o el estrecho inferior sobre todo, pueden estar reducidos. Y entonces la presentación se encaja, desciende bien, pero en el momento de hacer la rotación y de desprenderse no la realiza porque el estrecho inferior se encuentra reducido en sus diámetros. Entonces nos muestra eso de que puede acomodarse, pero después el hecho de ser expulsada le puede dificultar. Tenemos las distocias causadas por anormalidades de los tejidos blandos, sobre todo, y estas anormalidades de los tejidos blandos pueden estar a nivel vulvar, donde vemos una atresia, una vulva muy pequeña, muy reducida, una vulva que no ha desarrollado adecuadamente o que tiene por X motivos, traumas, cirugías que se haya realizado, tiene cicatrices o hay adherencias en la parte inferior o por quemaduras que se han presentado, se ha deformado, digamos, la parte del tejido inferior o por infecciones también, y crea dificultad para que se produzca un trabajo de parto porque no se puede estirar, no se puede elongar esta parte blanda y entonces ya es una distocia que se puede presentar. O una episiotomía o reparación de algunas laceraciones, puede ser que esto no se pueda realizar. No se puede realizar un epicio por un tejido muy duro, muy fibroso, y si hay un desgarro no se puede suturar a veces. Entonces vean ustedes que también hay que valorar esa parte de la parte blanda. También si existen condilomas en toda la región vulvar y vaginal, no podemos muchas veces llevar a un trabajo de parto. Hay que valorar bien dónde están esos condilomas, qué tipo de condilomas, para ver si podemos ir a un parto vaginal o si descartamos eso porque al salir por el canal del parto y por ahí hay condilomas, va a ser de que se contagie el producto al ser expulsado, va a ser de que se contagie y salga con una contaminación, con una infección y el bebé para su desarrollo posterior. Entonces hay que valorar todas esas cosas porque son, digamos, anormalidades que no dejan que avance un trabajo de parto. Tenemos también otras anormalidades como los tabiques longitudinales que pueden separar toda la vagina, formar dos vaginas, como se dice. Pueden ser de estos completos o pueden ser incompletos. Pueden estar en la parte superior, en la parte inferior o a los lados, digamos así. Las completas no suelen causar una distosia porque por ahí el canal del cuello se acomoda a uno de los lados, digamos así, de esa separación y se dilata, se estira esa separación y entonces progresa el trabajo de parto. No así en las incompletas, por ahí están en la parte inferior las incompletas o al salir del cuello y no dejan que salga o cuando ya está en la parte inferior le trancan a la cabecita en el momento de la expulsión, entonces no dejan y obstruyen, digamos, el progreso de la presentación. Entonces, de esa forma no progresa el trabajo de parto. También podemos encontrar tabiques transversales, no longitudinales, como estos que dividían la vagina, sino transversales, y que uno al hacer el tacto no encuentra el cuello, no encuentra la presentación, porque hay un tejido que está separando, digamos, la parte externa de la parte interna de la vagina. Entonces no nos muestra un avance del trabajo de parto.
Entre las causas raras de distosia podemos encontrar neoplasias también, que no podemos llevar a una paciente con problemas cancerígenos de neoplasia a un trabajo de parto, porque es un tejido a veces fibroso o es un tejido lábil muchas veces, que puede desgarrarse, que puede sangrar y que, digamos, no se puede a veces suturar por la labilidad y diseminamos, digamos, el proceso en sí. Fibromas que pueden existir a este nivel, carcinomas, sarcomas, que no dejan que se estire y se elonga adecuadamente el tejido. Y esto podemos encontrarlo en la región vulvar o en las paredes vaginales, donde está más presente, y al elongar la vagina puede impedir el progreso de parto adecuado o, como decimos, un desgarro, una laceración, una herida puede producir a este nivel. Anormalidades cervicales, una estenosis, que el cuello esté cerrado y no deje que dilatar, que no deje que avance. Esto se puede presentar porque ha sufrido cirugías el cuello, sobre todo como una cauterización, se ha quemado el cuello por un tejido, digamos, neoplásico, en principios de una neoplasia, se ha tajeado el tejido y se ha cauterizado, se ha quemado, o cirugías que se hayan hecho a este nivel de conizaciones, de desgarros del cuello en un parto. Todas esas cosas pueden obstruir y cerrarlo el conducto y dificultar, digamos, el avance propiamente dicho en un progreso de parto. Pueden existir procesos en los cuales estos tejidos pueden relajarse, pero también pueden provocar una dificultad en eso, pueden provocar desgarros y por ende no se puede, digamos, progresar en el trabajo de parto. O puede ser un proceso de parto muy traumático para la paciente. Carcinomas que pueden estar en el cuello uterino, no podemos ir porque ya les mencioné, vean ustedes, aquí si hacemos que se abra este cuello se va a desgarrar, va a sangrar y no vamos a poder suturar porque es lábil el tejido, está deformado, entonces no encontramos una anatomía adecuada para poder cerrar este cuello que estamos viendo aquí, y entonces se desgarra y se abre y empieza a sangrar y no podemos hacer después una reparación. Desplazamientos uterinos, que el útero esté en anteroflexión, está muy flexionado y está obstruyendo, digamos, el canal del cuello y la parte ísmica y la cavidad uterina la está obstruyendo al estar anteroflexionado. Entonces está muy flexionado hacia adelante, casi doblado ese cuello, y eso no nos dificulta a que pueda avanzar, digamos, un trabajo de parto también, y hasta a veces hasta en el embarazo propiamente dicho. Retroflexiones, que esté muy atrás y también al revés, muy retrovertido, botado hacia la parte de atrás, entonces suele ser incompatible con la evolución de un embarazo. No deja porque está hacia atrás el útero y entonces no va a progresar porque es como si estuviera obstruido el conducto y no deja que progrese el trabajo de parto. En algunas ocasiones, por ahí el producto, al ser muy grande, puede ser que el útero lo lleve hacia adelante y entonces puede progresar o lo dilate, digamos, o lo abra la parte inferior porque encaja antes de que se vierta hacia atrás y entonces puede progresar. Pero el problema es de que al hacer mucho esfuerzo, al dejarle que haya contracciones, como está muy flexionado, puede reventar esa parte donde está un poco estenosada, digamos, donde está cerrada y por donde está pasando el trabajo de parto. Y al pasar puede elongar demasiado y con la contracción se puede reventar esa parte del útero en sí y produce una ruptura. Los tumores, los miomas, no dejan que progrese porque desvían la presentación hacia un lado y no dejan además que encaje la presentación adecuadamente. Pueden crecer durante la gravidez, situado en el segmento uterino inferior, sobre todo el que está a ese nivel no va a dejar encajar. Aumenta la probabilidad de cesáreas, riesgo de posición incorrectas, trabajos de partos pretérminos, y además son múltiples, digamos, los tumores, riesgos mayores de retención de placenta. Entonces, vean, hay una serie de posibilidades que nos dificultan que pueda progresar por la presencia de tumores, propiamente dicho.
Sobre todo aquí vean esas manchas, son los tumores que se presentan en diferentes partes del útero, y sobre todo la que está en el cuello, vean la que hay en el cervix, hace de que se obstruya el cuello y no deja que progrese, no deja que avance, no va a dilatar esa parte y va a impedir a que progrese el trabajo de parto. O los que están en la parte inferior, vean, dificultan y deforman la figura triangular de la cavidad uterina, y entonces la cabeza del bebé no va a encajar, va a quedar ahí arriba y no va a poder presionar al cuello para que se vaya dilatando, para que se vaya abriendo, borrando, entonces dificulta en sí el progreso del trabajo de parto. Entonces vamos viendo eso. Tumores del ovario benignos, como los más comunes, también pueden ser los quistes que pueden provocar, digamos, una dificultad en su avance, porque al útero lo desvían, son tumores a veces quísticos o quistes muy grandes, que porque están a un lado lo van a laterovertir al útero, lo van a llevar hacia un lado, y eso de llevarlo hacia un lado dificulta que se encaje la cabeza adecuadamente en el canal del parto, porque lo ha modificado en su posición al útero, o masas pélvicas que pueden existir de otros orígenes, o una vejiga muy distendida, muy llena, no deja que encaje el producto, tumores en la vejiga que pueden existir y también lo dejan pasar, o riñones ectópicos que pueden existir, entonces tumores vesicales o riñones ectópicos que están muy descendidos y al descender no dejan tampoco que se acomode bien el útero. La grasa también pélvica obstruye al proceso de acomodación del útero hacia la parte anterior, entonces dificulta también pacientes con más de 140 kilos, entonces no dejan que se encaje. Y en su generalidad, estas pacientes, cuando son más obesas, el canal del parto a veces es más reducido porque hay más tejido graso, mayor dificultad en la pelvis, modificaciones por el peso, y la pelvis se obstruye. Y uno dice, no es gordita, va a tener normal, va a poder tener. No, más bien es más dificultoso, no puede avanzar, no puede progresar. La pelvis interna a veces es muy estrecha en estas pacientes y no dejan que progrese adecuadamente un trabajo de parto. Entonces nosotros vamos viendo eso, de que no hay una serie de dificultades, digamos, para este progreso propiamente dicho del parto. Entonces, de esa forma nosotros vamos viendo eso y veremos unas cuantas más que quiero que vean estas distocias o desproporciones cefalopélvicas que pueden existir porque dificultan el trabajo de parto. Todas estas anormalidades no dejan que haya un progreso. Vean ustedes, el índice de cesáreas aumenta en estos casos, la frecuencia está en mujeres nulíparas, sobre todo estas distocias, en la primera etapa del trabajo de parto, sobre todo, se va presentando más en nulíparas que en multíparas, se decide de luego hacer una cesárea. La, la Asociación propiamente dicho de Ginecología Obstetricia realizó estudios en 2.000 pacientes para disminuir esta tasa de cesáreas. Las nulíparas de término con fetos únicos en presentación cefálica también pueden existir. Entonces vean que hay una serie de estudios que se han realizado para ver qué es lo que puede dificultar este progreso. Y vean qué causas pueden existir también para estos progresos. El progreso lento de un trabajo de parto puede estar dado por el resto del útero, como hemos visto, el motor puede estar por el canal del parto, la pelvis materna o por el producto propiamente dicho que es el móvil del parto. Dificulta esto el trabajo de parto disfuncional, la posición anormal de la cabeza, la desproporción cefalopélvica, el asinclitismo. Entonces, todas esas cosas dificultan a que pueda progresar adecuadamente un trabajo de parto. Entonces, modifican a que la presentación se acomode de mala forma en el canal. Un trabajo de parto disfuncional primario está dado por contractilidad, el motor del útero no contrae adecuadamente, es inadecuada la contracción y no progresa paulatinamente para que avance la dilatación y vaya modificando el cuello en su borramiento y en su posición. Un patrón anormal, vean ustedes, es 4 contracciones cada 10 minutos. Entonces, cada 10 minutos, 4 contracciones y con intensidades muy bajas de 20, 15, entonces no
dan a que pueda progresar un trabajo de parto. La aptitud del útero, distribución de uniones de intersticio en el miometrio que pueden estar modificadas por tumores que dificultan a que progrese adecuadamente las fibras musculares, que no se conecten propiamente dicho y hagan una buena contracción. Uniones, transmisión rápida de flujo del calcio a través de la musculatura uterina, o sea, las contracciones que van a dificultar y que no van a dejar que haya una buena contracción. En el embarazo las contracciones de Braxton Hicks que hacen que se vaya dilatando y vaya madurando y vaya formando un segmento inferior, como hemos hablado. El trabajo de parto disfuncional primario, un útero normal, con contracciones menos aleatorias, semanas y días previos al trabajo de parto, que no tiene buenas contracciones, puede dificultar ya un trabajo de parto. La variación diurna, un patrón hormonal, el cortisol, que es el que estimula para que se inicie, y ya vimos el trabajo de parto, entonces puede estar disminuido, no puede haber en buena cantidad y dificulta que se presente un trabajo de parto. Presentar diferentes focos para el inicio, ya les he dicho, contracciones uterinas no progresivas, no adecuadas, solamente se contrae en ciertas partes del útero y por ende no hay una contracción progresiva adecuada con un descenso adecuado, con una intensidad adecuada de acuerdo a la zona y por ende no progresa. Los marcapasos que no dominan, que no manejan adecuadamente la musculatura uterina, no reciben, digamos, la cantidad de oxitocina adecuada para que pueda eliminar por un proceso de contracción, digamos, al producto. Entonces, vean, todas esas cosas dificultan un trabajo de parto y no sabemos qué se puede presentar. Cambios de la actividad uterina de contracciones globales, ordenadas, a contracciones más focales y menos eficientes, dificultad en las contracciones que van disminuyendo paulatinamente en vez de ir ascendiendo, de ir mejorando, de ir teniendo más intensidad, más frecuencia, se modifican. O que el marcapaso no esté en un lugar adecuado, digamos en las trompas que hemos hablado, o la liberación de oxitocina también que no sea la adecuada y tengamos que suministrar oxitocina externa para que pueda progresar y pueda tener buenas contracciones esa paciente. Disfunción contráctil, una hipotonía de la musculatura uterina, las contracciones no son fuertes, no son intensas, entonces no descienden a la cabeza, no presionan a la bolsa de las aguas y ella no presiona al cuello para que se vaya dilatando, borrando. El ritmo irregular de las contracciones, 2 en 10, o se modifican en los otros 10, 1, 2, entonces no son regulares, no van progresando, más bien van disminuyendo muchas veces. Frecuencias, sobre todo frecuentemente esto se va a ver en las primigrávidas, las primigestas, en ellas se les ve estas modificaciones. Sedación excesiva, que ese útero esté, digamos, quieto, que no esté con una estimulación adecuada, que sea utilizado para el dolor mucha, digamos, dosis de analgésicos, de antiespasmódicos y ha dificultado el proceso del trabajo de parto y ha provocado una irregularidad en ese proceso propiamente dicho. El uso temprano de anestesia también, que lo relaja mucho el útero, la distensión excesiva de ese útero gemelar, polidramus, entonces no contrae adecuadamente, todo eso nos da una hipotonía. Y una hipertonía, el tono de reposo del útero elevado, contracciones discrónicas con un tono elevado en el segmento uterino, o sea, hay una hipertonía cuando el tono de reposo del útero está muy elevado, está por encima de 40, 50 y se mantiene ahí todo el tiempo permanente, no hace picos donde baja, sube la contracción, sino se mantiene en un estado de hipertonía propiamente ese útero, pero con un tono de reposo mayor a nivel del útero en sí. Tono elevado en el segmento uterino inferior sobre todo y contracciones uterinas intensas y frecuentes en la parte inferior y no en la parte superior, entonces hace que el útero se mantenga contraído. Desprendimientos prematuros de placenta que hacen que también el tono se modifique, uso excesivo de oxitocina también, las desproporciones cefalopélvicas, las presentaciones anormales fetales, entonces modifican. ¿Y qué tenemos que hacer por eso? Inducir, colocar, digamos, un menor dosis de oxitocina para que se vaya relajando, antiespasmódicos, o en su caso, si hay una contracción muy permanente, una cesárea, porque tenemos que sacar ese bebé porque ya se está
digamos, asfixiando por la contracción permanente y la falta de oxígeno que está presentando y desligación hacia la placenta y hacia el feto. La fiebre mayor a 38, taquicardia fetal, leucocitis materna, hipersensibilidad uterina, exudado vaginal de mal olor. Esas son las características que nos pueden llevar a que se esté presentando alguna infección propiamente en estos progresos de trabajo de parto y que están modificando las contracciones también. Entonces hay que ver si estamos con esos procesos que están modificando las contracciones. Desproporciones cefalopélvicas, donde la cabeza es mayor a la pelvis, al estrecho superior de la pelvis, no puede encajar porque es una cabeza muy grande o una pelvis muy estrecha y no puede encajar. Se presenta cuando el peso o la cabeza fetal son mayores de lo usual y si esta última tiene una orientación inadecuada en el canal del parto, no se acomoda bien, impide la entrada al estrecho superior de la pelvis, propiamente dicho. Entonces, es un diagnóstico que lo hacemos con las maniobras de Leopold y ahí vamos a ver si la cabeza es muy grande y no está encajando y la pelvis es muy pequeña para que encaje esa cabeza. Es un diagnóstico importante. El pronóstico para embarazos subsecuentes nos sirve porque ya tenemos que tomar en cuenta de que su pelvis es muy pequeña para ese producto. Sobre todo en productos macrosómicos que son más de 4000, digamos, su peso. Estos no van a encajar porque son muy grandes, son productos macrosómicos. Si no se encaja la cabeza, no se encajan los hombros. Entonces pueden cualquiera de esos trancarse. En la primera y segunda etapas del trabajo de parto se presentan, son dificultades muy prolongadas estas dos etapas y por ende vemos que no está encajando adecuadamente la cabeza. Hay mayor presencia de oxitocina porque es un producto grande que le exige más y a veces avanza, progresa, pero tenemos que utilizar en la última etapa del trabajo de parto el forceps, un instrumento para sacar, digamos así, la cabeza de ahí adentro porque no va a rotar, no va a girar y por ende va a salir recta casi. Indicadores de peso, una ecografía nos puede indicar todo ese peso. Las maniobras de Leopold, como les decía, también nos pueden dar esa pauta del tamaño fetal. Las anormalidades del trabajo de parto, podemos ver. Una pelvimetría clínica le podemos hacer, interna, sobre todo para ver los diámetros, si están adecuados o no con este progreso. O las pelvis platipeloides, donde hemos visto están disminuidas en el sentido anteroposterior. Ese diámetro promonto subpúbico o promonto púbico está reducido, digamos, para que encaje la cabeza en el superior. A nivel de la pelvis que podemos ver una pelvis mayor, una pelvis menor, las dos pelvis que tenemos que valorar para ver si están adecuadas para un progreso, los diámetros conjugados verdaderos que tienen que ser menor a 10.5, el diámetro transverso menor a 2 centímetros. En el estrecho inferior tenemos que ver que este sea elástico, un diámetro mayor propiamente dicho, anteroposterior es el que se va a presentar, el diámetro subsacro subpubiano, ese hay que ver que sea 9 a 12 centímetros para que pueda encajar en la última parte del trabajo de parto propiamente dicho, la cabeza, o el diámetro interespinoso de un transverso de una espina hacia la otra y que va a medir 11 centímetros. Entonces vean, todas esas cosas nosotros tenemos que valorar para ver si pueden encajar aquí. Vean ustedes la pelvis androide, platipeloide, ginecoide, antropoide, cómo están en su presentación, qué variaciones tienen en sí en el progreso del trabajo de parto y vean en las figuras nos muestra claramente cómo están desviadas las pelvis, dónde son más anchas, dónde son más estrechas o son canaliculares, rectas propiamente dicho, o están modificados en sus diámetros superiores o inferiores y se están presentando con modificaciones en digamos, en sus diámetros para un progreso adecuado del trabajo de parto. Una posición anormal de la cabeza que esté en occipito posterior, como hemos visto, también es otra alteración que no deja que haya un progreso adecuado del parto. Entonces, vean, todas esas cosas modifican de que el trabajo de parto no se adecue a un avance propiamente dicho normal de este proceso de un trabajo de parto. La detención transversa profunda
es una normalidad en la segunda etapa en la que el feto conserva una posición occipito-transversa. Entonces, si está en occipito-transversa en la segunda etapa, ya no ha rotado, se ha quedado ahí, se ha quedado trancado, digamos, en un estado, digamos, de no progreso, y por ende tenemos que utilizar el forceps a veces porque ya está en la segunda etapa, en el segundo proceso, ya está en el tercer plano y tenemos que sacarlo nomás esa cabeza porque ya se ha encajado, ya está insinuada, encajada propiamente dicha. Las anormalidades de presentación, las de cara, que sabemos, las de frente, que no van a dejar que tenga un progreso de parto normal porque los diámetros son diferentes. Vean aquí cómo tiene que modificarse, cómo tiene que hacer fenómenos plásticos para poder salir, pero a veces con muchas complicaciones, con traumas que se pueden presentar en este progreso. Entonces, de esa forma vemos que no adecua su progreso. Presentaciones de nalgas, también que no son las adecuadas porque no es una parte, digamos, que puede provocar una compresión, un desarrollo, un avance, una dilatación rápida, violenta y un avance adecuado en el trabajo de parto. Las modificaciones de una presentación pélvica también pueden hacer de que no progrese y se complica este progreso del trabajo de parto por la cabeza, sobre todo, como les decía. Vemos las presentaciones pélvicas francas, las incompletas, las completas. Entonces son las que van a modificar y no van a progresar muchas veces en el trabajo de parto. Toda presentación pélvica siempre es anómala. Muchas veces la posición anormal del feto puede resultar del tipo de la pelvis materna, pelvis androide, antropoide, hace de que, digamos, no se acomode el bebé y se acomode en una mala posición porque hay diámetros reducidos en ese progreso. Y el asinclitismo, que es cuando la cabeza no entra recto, digamos, al conducto del parto, sino está inclinada hacia un lado o hacia otro lado, ya sea a la derecha, a la izquierda o hacia atrás, adelante. Y eso ya nosotros hemos visto es un asinclitismo, una mala posición de la cabeza que no está con la línea, digamos, media sagital o biparietal en relación con uno de los diámetros directos, digamos, oblicuos, transversos de las pelvis. Entonces no está encajando recta la cabeza porque está desviado de ese diámetro, ya sea hacia atrás, hacia adelante, hacia la derecha, izquierda, y ya está en un asinclitismo porque no hay una buena acomodación de la cabeza. Y si al estar desviada la cabeza hacia un lado o hacia adelante, atrás o a la derecha, izquierda, no va a progresar porque no va a encajar recto a ese conducto en sí. Las enfermedades neuromusculares que también pueden dificultar porque no hay liberación de cortisol y por ende no dejan que haya progreso en un trabajo de parto. La muerte intrauterina, ya no tiene fuerza ese bebé, ya no comprime, entonces porque está flácido y el bebé no hace ningún progreso adecuado. La hidrocefalia, cuando está lleno de líquido la cabeza, también se deprime a la compresión y no dejan progresar. Los tumores en la cabeza que pueden dificultar la acomodación, o a nivel del sacro que no dejan que progrese porque hay dificultad en su acomodación, o una obstrucción mecánica del conducto del parto propiamente dicho, que está modificado el conducto por ciertas desviaciones en sí. Anormalidades específicas del trabajo de parto, la detención, la demora de un trabajo de parto que no progresa adecuadamente, que tarda mucho tiempo, como ya hemos visto en el progreso, que ya sabemos cuánto tiempo tiene que tardar un trabajo de parto, de acuerdo a sus diferentes fases latentes, activas, hemos visto. Entonces vean las dificultades que pueden existir. Existen contracciones uterinas regulares dolorosas por un periodo prolongado sin pasar a la fase activa del trabajo de parto. ¿Ve? En una fase latente nomás se quedan y no progresan. En las nulíparas podemos ver esto, el periodo de activación uterina sin cambio del cuello, no lo modifica el cuello, sigue igual como está, durante 20 horas no modifica su dilatación, su borramiento, su posición, entonces ya sabemos que no va a aprovechar su trabajo de parto. En las multíparas, más de 14 horas, entonces que es Doctor, otra vez su audio está mal.
¿Ah? Ahora sí. Hola. Ahora Ya. sí se te escucha. Podemos hacer en estos casos donde la cabeza no está encajando, o digamos, si vemos que sí que puede encajar, pero no está modificando mucho el canal del parto, el cuello. Muchas veces, si estamos en los últimos momentos, cuando ya tengo una dilatación de 6 7, podemos ayudar nosotros rompiendo la bolsa de las aguas. Rompemos y la cabeza baja más, encaja más y puede progresar. Pero hay que valorar muy bien para no quedarnos con una cabeza trancada que no progrese y tengamos que hacer una cesárea. Entonces hay que tener una valoración para eso. Además, si rompemos la bolsa, podemos utilizar oxitocina para que haya contracciones y progrese y el trabajo de parto sean dinámicas, intensas, frecuentes y cada momento que vaya descendiendo la presentación, entonces modifique, digamos, las partes blandas. Podemos utilizar y colocar siempre vías para estar más tranquilos y de esa forma podemos utilizar analgésicos, calmantes, oxitocinas. Entonces estamos hidratando y estamos ayudando, digamos, a un progreso propiamente dicho. A veces la dilatación se puede detener en 5. Doctor, otra vez su audio. ¿Me escuchan? No. Ahora sí. Y entonces que la dilatación 2 horas más o menos se quede y no avance, no progrese. Entonces ya nos llama la atención. ¿Por qué no está progresando? ¿Por qué no está modificando? Porque ya ustedes, digamos, van a ver en el partograma que se realiza en la práctica, el partograma que es el registro de la curva de alerta, ese ya nos modifica esto porque no tarda casi más de 2 horas muchas veces en el progreso, en algunas dilataciones y por ende ya se va a desviar de la curva de alerta que estamos realizando en el partograma. Las contracciones por ahí no son suficientes, entonces por eso no progresa. Hay que utilizar oxitóxicos para que le demos más contracciones y pueda bajar más rápido la presentación y pueda dilatar el cuello porque no está comprimiendo bien y no está provocando una dilatación adecuada. Entonces, de esa forma nosotros vamos viendo que descienda, que baje, que progrese el trabajo de parto propiamente dicho en estos procesos. Puede haber detención del descenso también cuando no se aumenta la estación un centímetro